Paz de Cristo, bienvenidos a nuestra escuela de discipulado. Los saludo en el nombre de Jesús. Estamos nosotros en el nivel 1, nacer. Este nivel de nuestra escuela de discipulado es para aquellos que son principiantes en escuchar la palabra de Dios, personas nuevas que están buscando afirmarse más, conocer más de la palabra. Y este nivel tratamos con el tema central de nacer de nuevo. ¿Qué necesita uno para entrar al reino de los cielos, al cielo? Es nacer de nuevo. Entonces estas lecciones de este nivel 1 son lecciones básicas para establecer un fundamento para su vida cristiana. Estas lecciones son para que usted llegue a ser un discípulo de Jesucristo. Jesucristo dijo en su palabra que fuéramos y que hiciéramos discípulos de todas las naciones. Entonces, a través de estas enseñanzas, usted va a aprender a ser un discípulo de Jesucristo, va a aprender lo que es lo que uno necesita para ser salvo y nacer de nuevo. Hoy nos toca el tema que se llama Solo existe un Dios. Este es el tema de hoy. Está en la lección número 4 del libro Nacer. Entonces voy a poner un enlace debajo del video. Usted puede hacer clic en ese enlace y ahí usted puede ver las notas de la lección que vamos a estar dando ahorita en unos segundos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta enseñanza. Gracias, Jesús, te damos por un día más. Gracias por tu bondad y tu fidelidad. Te pedimos que nos hables con tu palabra. Señor Jesús, tu palabra y tu Espíritu Santo hagan una obra en todos aquellos que vean este video, Señor. Y que podamos comprender sin duda que solamente existe un Dios. Usa mis labios de barro, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar de esto. Solo existe un Dios. Y en esta lección vamos a contestar estas preguntas. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué significa unicidad de Dios? ¿Y cuál es el nombre de Dios? Entonces estas son las preguntas que vamos a tratar de contestar hoy en día a través de esta enseñanza. El texto para memorizar está en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces este es un verso muy importante donde nos afirma y nos dice, nos enseña la Biblia que Dios es uno, Jehová uno es. Entonces el Dios de la Biblia es uno, solamente existe un Dios y ese es el Dios que debemos de alabar y glorificar y dar nuestra vida a este Dios. Como introducción, dice aquí: los creyentes luchamos diariamente contra corrientes de pensamiento tales como el ateísmo, el agnosticismo o el humanismo, que ponen en tela de juicio la existencia de Dios o la niega directamente. Entonces a veces estamos nosotros luchando con otras doctrinas, otras creencias que niegan, ¿verdad?, la existencia de Dios, niegan de que Dios existe, o a veces son otras enseñanzas donde dicen que hay más de un Dios. Por eso es importante esa lección, porque aquí nos vamos a ver que Dios es uno y solamente hay un Dios, y ese es el Dios que debemos de adorar. Para nosotros, en cambio, la existencia de Dios es la piedra angular de la vida, pues hemos comprendido que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Esto está en Hebreos 11:6. Pues hay que creer que Él existe, que un Dios existe, para poder nosotros hallar a este Dios, tener una relación con Dios. Tenemos que creer que Él existe y que solamente hay un Dios. Aquí, punto número 2 de la lección: argumentos racionales de la existencia de Dios. Vamos a ver algunos
argumentos racionales para comprobar que Dios es real y existe. Hay por lo menos 4 argumentos racionales que se emplean para demostrar que Dios existe. El primero es el argumento cosmológico, que sostiene que todo lo que existe tiene una causa justificada, es decir, existe por algo. Entonces, un argumento a favor de que Dios existe es que todo lo que existe, ¿verdad? La creación, tuvo que haber sido hecho por alguien, ¿verdad? Y este alguien pues es Dios. Las cosas no nomás así se aparecieron sin tener a un creador. Número 2, el argumento teleológico o del diseño, que sostiene que el universo revela inteligencia, orden, armonía y propósito, denotando así la existencia de un ser inteligente que lo diseñó. Entonces, otro argumento en favor de la existencia de Dios es que la creación tiene un diseño. El universo revela la inteligencia, que todo fue creado por un ser inteligente, de orden, y que las cosas no solamente vinieron a existir así nomás por suerte, sino que alguien, ¿verdad? Dios lo tuvo que haber creado todo, porque hay un diseño inteligente detrás de todo lo que existe. Número 3, el argumento axiológico o de la ley moral, que habla del reconocimiento por parte del hombre de una bondad superior o ideal moral que está por encima de todo en el universo moral. Entonces, otro argumento en favor de que existe Dios es que el ser humano tenemos nosotros una moralidad, ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, una conciencia. Entonces, esto también, ¿verdad? Dios nos los dio. El último argumento, el argumento enológico o histórico, que sostiene que entre los pueblos de la tierra se encuentra una percepción o sentimiento de lo divino, manifestado en cultos externos. En todo tiempo y lugar, el ser humano siente la necesidad de adorar a un ser superior. Entonces vemos en las culturas de la antigüedad que vemos cómo ellos tenían, ¿verdad? Ellos una creencia en un ser divino. Entonces estos son 4 argumentos en favor de que existe, ¿verdad?, un Dios en el universo, en la creación. Punto número 3. La Biblia dice que existe un Dios solamente. Entonces la Biblia, cuando vamos a la Biblia enfáticamente afirma, nos declara, nos enseña que solamente existe un Dios. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vemos un Dios, no dioses. Dice ahí que Dios hizo los cielos y la tierra. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Entonces los cielos nos avisan y nos dicen que Dios, ¿verdad?, es un creador que hizo el cielo. Cuando uno ve el cielo, cuando uno ve el sol, la naturaleza, eso es evidencia de que hay un creador, porque el cielo no se hizo solo, entonces alguien lo hizo. Romanos 1:19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿verdad? Está hablando a nosotros, a los seres humanos, que Dios se manifestó. Dios dio a conocer que Él existe. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces dice aquí que el poder de Dios
y que Dios existe se hacen claramente visibles. Es claro que Dios existe, es claro que Él es un Dios poderoso, porque vemos la creación, desde la creación del mundo, solamente un ser divino, poderoso, creativo, inteligente pudo haber creado el mundo entero. Vemos la belleza de la naturaleza, vemos los árboles, los animales, vemos la vegetación, el mar, los montes, las montañas, el arco iris, vemos tantas, la naturaleza de Dios, las temporadas del año, el invierno, el verano, todo esto que estamos viendo es evidencia de que Dios existe. Por eso dice una vez más, verso 20, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces no hay excusa para el ser humano decir o creer que Dios no existe. No hay ninguna excusa, porque la misma naturaleza, la misma creación nos habla y es evidencia de que un Dios bueno, un Dios creativo, un Dios poderoso hizo el mundo. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí vemos en Santiago 2:19 que nos dice que Dios es uno, no hay más que un Dios. Y es lo que estamos dando a entender en esa lección, que solo existe un Dios. Dice, bien haces. Bien hacemos en creer en un Dios. Los demonios también creen, los demonios también saben y reconocen que solamente existe un Dios. Es el ser humano que a veces está confundido. A veces el ser humano hay algunos que no creen en Dios o creen en más de un Dios. Pero hasta el diablo, los demonios saben que solamente existe un Dios. Creemos que Dios es uno y solamente un Dios existe. Esta creencia se llama la unicidad de Dios. La unicidad de Dios es cuando uno cree que solamente existe un Dios. La unicidad se refiere a la cualidad de único que Dios posee. No hay nadie que se iguale a Dios. Dios es único en su poder, en su naturaleza. No hay otro como Él. También sabemos que Dios es indivisible, no se puede dividir. La doctrina de la unicidad de Dios es central en la Biblia. Una de las enseñanzas más grandes, más centrales de la Biblia es la enseñanza, la creencia de que existe un Dios, la unicidad de Dios. Dios quiere establecer algo en la Biblia, muy importante, que solamente hay un Dios. Para el judío, aquí en Deuteronomio 6:4, aquellos que practican o creen en el Antiguo Testamento, muchos judíos usan Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Algunos de los judíos usan como parte de una oración llamada el Shema. Hay una oración que algunos judíos hacen que se llama Shema, y ellos en esta oración, que lo oran 2 veces al día, ellos en esta oración repiten este Deuteronomio 6:4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, para recordarse de que solamente existe un Dios. Entonces, a lo menos 2 veces al día, algunos de los judíos que son bien apegados a la palabra, al Antiguo Testamento, en sus oraciones diarias están ellos haciendo memoria, están ellos repitiendo este verso, están ellos acordándose de que solamente existe un Dios. Ellos, porque es tan importante para ellos el creer en un solo Dios. El creer en un solo Dios se llama monoteísmo. Existe solamente un Dios. Entonces nosotros de igual manera, así como el judío que cree
que hay solo un Dios, también cristiano, debemos de creer que solamente existe un Dios. Vamos a leer Isaías 43, verso 10 al 11. Isaías 43, 10 al 11 dice: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Pues Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que creamos en Él y entender que Él es, ¿verdad?, el único. Yo soy, dice aquí, el yo soy. Entonces sigue aquí los versos. Antes de mí no fue formado otro Dios. Entonces, antes del Dios de la Biblia no hay otro Dios, no existe. Ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Solamente hay un Dios que salva y ese es el Dios de la Biblia. En Isaías 44, 6 vemos esto: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Seguimos aquí con otros versos. Isaías 44, 8 dice: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y 1 Corintios 8, 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Entonces, por eso aquí menciona a los ídolos. No debemos nosotros adorar ni creer en ídolos, porque ellos no son dioses. Solamente existe un Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Punto número 4, aquí la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de la esencia de Dios. Y para conocer la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, tenemos que conocer sus atributos. Sus atributos son cualidades distintivas que nos ayudan a conocer quién es Dios. Y vamos a mencionar algunos de los atributos más grandes de Dios. El primero es que Dios es espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios es un espíritu, ¿verdad? Él es espíritu. Y porque Él es espíritu no debemos de hacer ninguna imagen. Por eso la Biblia nos enseña que no hagamos imágenes, porque Dios es espíritu, no se puede ver. Vamos a leer aquí Deuteronomio 4:15 al 20. Dice la palabra: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces aquí Dios nos habla y nos dice que no está bien nosotros hacer esculturas, imágenes, figuras. A veces en otras creencias, en otras doctrinas, hacen figuras, hacen imágenes de hombre, de mujer, y ponen ahí una imagen, una estatua. La Biblia le llama un ídolo, y a ese ídolo, a esa imagen empiezan a hablarle, a orarle, a pedirle un milagro, y Dios nos dice aquí en su palabra que eso no está bien, que no debemos de hacer eso. Dios es espíritu, no se ve. Entonces no es necesario hacer una figura. A Dios podemos adorarlo en espíritu y en verdad. El verso 17 dice: ni figura de animal alguno que está en la tierra. No debemos hacer figura de animales. Figura de ave alguna alada que vuele por el aire, tampoco figuras de pájaros, de aves. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo en el agua.
o debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Entonces aquí está hablando también de, una vez más, solamente hay un Dios y lo que Dios no quiere es que adoremos al sol, a la luna, a las estrellas, porque ha pasado, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, en algunas culturas, algunas creencias, donde adoran al sol. Creo que en la cultura azteca ellos tenían un dios de sol. Parece ser que le sacrificaban a este dios a las personas. Sacrificaban a personas a un dios sol. Entonces Dios nos dice esto no está bien, esto no está bien, no debemos hacer tal cosa. Solamente existe el Dios que creó el sol, que creó la luna y las estrellas. A Él debemos nosotros servir y creer en este Dios y no en cualquier otro Dios. Dice luego aquí, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Verso 19, 20. Pero vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces Dios es espíritu. Número 2, Dios es amor. 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otro atributo de Dios es que Dios es amor. El tercer atributo de Dios es que Dios es luz. 1 Juan 1:5, ese es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es un Dios de luz. Entonces, para resumir aquí en este punto, Dios es espíritu, es amor y es luz. Y podemos decir que estos tres son quizás los más grandes atributos de Dios. Vamos a seguir hablando de otros atributos de Dios. Dios es omnipotente. Omnipotente, esto lo vemos en Génesis 35:11, donde dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Omnipotente quiere decir todopoderoso. El Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso. Dios también es omnipresente. Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En todo lugar están los ojos del Señor. Dios está en todo lugar, viendo todo. Omnipresente es que puede Dios estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Eso quiere decir omnipresente. Y omnisciente quiere decir que todo lo sabe. El Dios de la Biblia es un Dios que todo lo sabe. 1 Juan 3:19-20 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Amén. También Dios es un Dios santo. Dios habita en santidad y pureza. Él nunca habita en el pecado y por eso, como Él es santo, no hay pecado en Él. Él nos manda y nos dice en Levítico 27, santifíquense pues y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Entonces el Dios de la Biblia es un Dios santo. Y la santidad implica perfección, bondad, misericordia, justicia, fidelidad, y muchas otras virtudes que Dios tiene. Entonces, santidad implica perfección, bondad, misericordia, justicia, fidelidad y muchas otras virtudes que Dios tiene. Vamos a seguir con el siguiente punto, número 5, manifestaciones de Dios. Dios es espíritu, ¿verdad? Y no se puede ver, pero en ciertas ocasiones en el Antiguo Testamento Dios se hizo visible a través de manifestaciones para ser visto y escuchado en una manera corporal. Este tipo de manifestación se llama teofanía.
teofanía. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos como Dios, aún Él es espíritu, pero en ciertos momentos especiales, Él se hizo ser visible a ciertas personas. Vamos a ver un ejemplo aquí en Éxodo 33, versos 21 al 23, dice: y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces aquí vemos el ejemplo de Moisés, cuando Dios le permite a Moisés, y dice aquí que vio las espaldas de Dios. Moisés vio algo de Dios. Dios es espíritu, pero en ese momento aconteció una teofanía donde Dios se hizo visible, porque Moisés quería ver a Dios, quería ver su gloria. Entonces le enseñó algo de Dios, le dice aquí la espalda. Entonces esa es una manifestación de Dios. Ahora, para nosotros la manifestación más importante hoy en día para el ser humano es que Dios, siendo espíritu, se manifestó en carne, ¿verdad? O se humanó. Dios se hizo un hombre, se humanó. Y esto lo vemos en 1 Timoteo 3:16, donde dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces es muy importante nosotros saber esto y conocer esto y creer en esto, que Dios se humanó y tomó forma de un hombre llamado Jesús, y por medio de esta manifestación, Él pudo morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Dios es un Dios que se manifiesta. Cuando nosotros lo enseñamos de esta manera, que Dios se manifestó como Padre, nuestro Padre Celestial, como Padre en la creación, pero también se manifestó como Hijo, ¿verdad? Como Hijo en la forma de Jesús, como Jesús, en la redención, para redimirnos. Él se manifestó como un Hijo, y como Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces Dios también se manifiesta a través de su Espíritu Santo para nosotros ser llenos de su Espíritu. Entonces estas tres manifestaciones no son personas, como enseña la doctrina de la Trinidad, sino manifestaciones de un solo Dios. Entonces Dios fue manifestado. Manifestación de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, pero no son tres personas, son manifestaciones de Dios. Y por medio de manifestarse como un ser humano, también nos reveló su nombre. A través de la manifestación en su humanidad, Él nos dio su nombre. Aquí el punto número 6, los nombres de Dios. Dice aquí: los nombres en tiempos bíblicos eran por lo general más significativos que hoy día. Solían revelar algo del carácter, el origen o la vida de las personas. Por ejemplo, Abraham significa padre de multitudes. Jacob significa suplantador. Y así en varios casos. Del mismo modo, Dios ha usado diferentes nombres o títulos para identificarse a sí mismo, para darse a conocer al ser humano. Sus nombres nos enseñan diferentes aspectos de su carácter y de su poder. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Hemos visto hoy algunas citas donde nombran a Dios, o el nombre de Dios lo vemos ahí como Jehová. Jehová es el nombre divino más usado en el Antiguo Testamento, el que los judíos adoptaron como nombre oficial de Dios. La palabra Jehová viene del término hebreo YHWH, que aparece en Éxodo 3:14, y es llamado en griego tetragramatón. Como el alfabeto hebreo carecía de vocales
Y para que la palabra YHWH pudiera pronunciarse, un grupo de religiosos del siglo IX, llamado masoretas, creó un sistema de vocales que nos ha permitido leerlo y pronunciarlo. Los masoretas agregaron a YHWH las vocales del nombre Adonai. Entonces juntaron las vocales del nombre Adonai con la palabra o con las letras YHWH. Y cuando ellos agregaron estas dos palabras o juntaron estas dos palabras, de ahí sale el nombre o la palabra Jehová. Las vocales de Adonai las usaron en la palabra YHWH y ese es el origen de la palabra o del nombre Jehová. Entonces así es como originó ese nombre de Dios. La revelación de Dios al hombre por medio de nombres y títulos ha sido progresiva, es decir, Dios fue manifestando poco a poco su carácter o personalidad por medio de ellos. Sin embargo, y desde tiempos antiguos, diferentes hombres no se sintieron satisfechos con esa revelación y quisieron conocer el nombre específico de Dios, indagando sobre él y aún preguntando directamente a Dios por él. Entonces el ser humano ha buscado conocer el nombre de Dios. Y por eso en la Biblia hay casos donde le preguntaron, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien, ese es el punto número 6. Y ya en conclusión, para terminar ya con la lección, dice aquí, la respuesta a aquella gran pregunta tardaría aún en llegar, por lo que Dios prometió lo siguiente: mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En Isaías 52, 6. Entonces Dios aquí nos dice que Él iba a dar a conocer su nombre y que Él mismo iba a estar presente, ¿verdad?, con nosotros. Este texto es muy importante y revelador, ya que en él Dios afirma que Él mismo vendría a la tierra a revelar su nombre. Fue por esto que Jesús vino precisamente para dar a conocer el nombre del Padre. Dice en Juan 17:26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces está hablando de Jesús, el nombre de Dios es Jesús. Los diferentes nombres utilizados en la antigüedad para referirse a Dios no eran nombres propios, sino apenas descripciones de Él. Pero al manifestarse Dios en carne, hemos recibido la revelación completa de su nombre, como veremos aún más detalladamente en otra lección más adelante. Pero entendemos que ese nombre es Jesucristo, ¿verdad? El nombre de Dios es Jesús y solo existe un Dios, y ese es el Dios que vino y nos ofrece salvación y vida eterna. Así terminamos esta clase de hoy. Solo existe un Dios, esperando que haya sido de bendición, y nos vemos, primero Dios, en la siguiente lección. El Señor los bendiga.